Divinas femeninas. Existe una fase en el camino de las llamas gemelas que duele de una forma diferente. No es la distancia, no es la duda, es el silencio, ese momento en el que todo simplemente se detiene, sin mensajes, sin explicaciones, sin ninguna señal de él en el mundo físico. Y de repente, lo que antes era tan intenso parece haber desaparecido. Pero déjame preguntarte algo, ¿y si el silencio no está vacío? ¿Y si él no está en silencio porque no siente, sino porque siente demasiado? Porque hay emociones que no entiende, sentimientos que no sabe nombrar, una conexión que activa partes de él que nunca había enfrentado antes, y en lugar de hablar, se calla, en lugar de explicar, se aleja. Pero, ¿alguna vez has sentido que, incluso en el silencio, algo seguía ahí? Como si la conexión no hubiera desaparecido, solo se hubiera ido más profundo. Hoy, vamos a explorar lo que realmente está pasando detrás del silencio del divino masculino y por qué muchas veces quien no dice nada es quien está sintiendo todo. Divinas femeninas. En el camino de las llamas gemelas, el silencio es una de las fases más mal entendidas y también una de las más desafiantes emocionalmente, porque cuando lo miras desde afuera, el silencio parece algo muy claro. No hay mensajes, no hay comunicación, no hay ningún esfuerzo visible, y de forma natural, la mente intenta llenar ese vacío. Intenta darle un significado a lo que no está siendo dicho. Y casi siempre, ese significado lleva al mismo lugar, a la idea de que algo terminó, de que la conexión ya no está activa, de que el divino masculino siguió adelante emocionalmente. Pero, ¿y si esa interpretación no es correcta? ¿Y si el silencio no es la ausencia de la conexión, sino la ausencia de expresión? Porque en el camino de las llamas gemelas, esas dos cosas no son lo mismo. Al inicio de la conexión, todo se siente vivo. Hay comunicación, hay intercambio, hay una cercanía que no deja dudas. La conexión es visible, se siente y también se ve. Pero a medida que la conexión se profundiza, algo empieza a cambiar. La intensidad emocional crece. La conexión deja de ser algo ligero y empieza a tocar capas más profundas dentro de ambos. Y es en ese punto donde la experiencia del divino masculino comienza a transformarse, porque lo que antes era solo un sentimiento empieza a convertirse en un espejo que refleja partes de él que tal vez nunca había enfrentado de verdad, emociones guardadas, vulnerabilidad, heridas antiguas que estaban ocultas bajo el control, la rutina, la estabilidad. Y cuando todo eso empieza a salir al mismo tiempo, puede ser abrumador. No porque la conexión sea negativa, sino porque es real, porque va más allá de lo que él está acostumbrado a sentir. Y para muchos divinos masculinos, eso crea un conflicto interno muy fuerte. Por un lado, está la conexión, la atracción, el reconocimiento de que algo importante está ocurriendo. Pero por otro lado, está la incomodidad, lo desconocido,
la sensación de perder el control sobre su mundo emocional. Y cuando ese conflicto se vuelve demasiado intenso, la respuesta no siempre es abrirse. Muchas veces es retirarse. El silencio se convierte en una forma de crear espacio, una forma de alejarse de emociones que no logra entender, de sentimientos que no sabe procesar, de algo que siente demasiado profundo para poder expresar. Y en lugar de comunicar lo que le pasa, se queda en silencio. Pero no porque no haya nada dentro de él, sino porque hay demasiado. Y por eso, el silencio en este camino no puede interpretarse de forma superficial, porque lo que ves por fuera no refleja lo que está pasando por dentro. Por fuera hay distancia, hay ausencia, hay quietud, pero por dentro puede haber movimiento, procesamiento, confusión, preguntas que él aún no sabe responder, y es ahí donde esta fase se vuelve tan dolorosa para ti, porque tú sigues sintiendo la conexión, sigues percibiendo la energía, pero el silencio crea una brecha entre lo que sientes y lo que ves. El corazón reconoce el vínculo, pero la mente empieza a dudar, y en ese espacio aparecen las preguntas: ¿sigue pensando en mí? ¿Sigue sintiendo esto? ¿Algo cambió? Pero lo que muchas divinas femeninas aún no logran ver en esta etapa es que el silencio no significa que la conexión desapareció. En muchos casos, significa que la conexión alcanzó una profundidad que él aún está intentando comprender, algo que ya no puede expresarse fácilmente con palabras, algo que aún no tiene forma. Y como no sabe cómo comunicar lo que está pasando dentro de él, se retira, no porque no tenga nada que decir, sino porque aún no sabe cómo decirlo. Y es ahí donde nace uno de los mayores malentendidos de este camino: confundir el silencio con ausencia, cuando en realidad el silencio puede ser una señal de que algo importante está ocurriendo, pero aún no ha salido a la superficie. Y eso nos lleva a una pregunta esencial. Si el silencio no significa que dejó de sentir, ¿por qué el divino masculino se aleja? Divinas femeninas. Cuando empiezas a comprender que el silencio no es ausencia de sentimiento, surge una pregunta aún más profunda. ¿Por qué se aleja? ¿Por qué alguien que estaba presente, conectado, abierto, de repente se vuelve distante, silencioso, inaccesible? Y para entender esto de verdad, hay que mirar más allá de lo que él hace, porque lo que ves por fuera es solo el resultado de lo que está ocurriendo dentro de él. Al inicio de la conexión, el divino masculino siente algo que no puede explicar. Hay atracción, hay intensidad, hay una conexión que no se parece a nada que haya vivido antes. Y por un momento se permite entrar en eso, se acerca, se involucra, se abre hasta donde puede. Pero a medida que la conexión se profundiza, algo empieza a cambiar, porque este vínculo no se queda en la superficie. Empieza a ir hacia adentro, empieza a tocar partes de él que no está acostumbrado a sentir, y es ahí donde comienza la presión interna. Para muchos divinos masculinos,
Esa profundidad es algo completamente nuevo. No están acostumbrados a sentirse tan expuestos emocionalmente. No están acostumbrados a ser vistos con tanta claridad, ni a reconocer dentro de sí mismos cosas que habían evitado durante mucho tiempo. Porque la divina femenina no es solo alguien que le gusta, es un espejo que refleja partes de su mundo interno que él no ha querido mirar, sus miedos, sus heridas, sus inseguridades, sus patrones de evitación. Y aunque ese reflejo forma parte del despertar, también puede ser confrontante, porque le exige mirar hacia adentro, le exige enfrentar lo que ha estado evitando. Y cuando esa conciencia empieza a aparecer, genera incomodidad, no porque la conexión esté mal, sino porque es demasiado real, demasiado profunda, demasiado cercana a verdades que él no puede ignorar. Y en ese punto, muchos divinos masculinos aún no tienen las herramientas emocionales para sostener eso. No saben cómo procesarlo, no saben cómo entenderlo y mucho menos cómo expresarlo. Entonces, en lugar de acercarse más, hacen lo contrario. Se alejan, no como una decisión consciente de herir, sino como una forma de protegerse de algo que sienten demasiado grande. El alejamiento se convierte en un mecanismo de defensa, una forma de crear distancia entre él y aquello que no sabe manejar, y el silencio entra como parte de ese proceso, porque al no hablar, siente que recupera cierto control, sin tener que explicar, sin tener que exponerse, sin tener que enfrentar algo que aún no comprende. Y por un momento, la intensidad parece disminuir. Pero aquí es donde ocurre el mayor malentendido, porque desde tu perspectiva, su alejamiento puede sentirse como rechazo, como desinterés, como falta de amor, pero muchas veces la realidad es otra. Él se aleja porque sintió algo demasiado profundo, algo que no encaja con lo que conoce, algo que no sabe integrar dentro de su realidad actual. Y en lugar de expresar esa confusión, la guarda, la procesa en silencio, porque para muchos divinos masculinos, la vulnerabilidad no es algo que se comparte fácilmente, es algo que primero intentan entender a solas. Y eso crea una dinámica muy delicada. Tú sientes el silencio y dudas de la conexión. Él siente la conexión, pero no sabe cómo comunicarla. Ambos están conectados, pero viviendo esa conexión de formas completamente diferentes. Y por eso, el alejamiento no es el final, es una fase en la que el divino masculino está intentando comprender algo que cambió su mundo interno, algo que le está pidiendo evolucionar, expandirse, transformarse. Y mientras ese proceso ocurre, hay algo que no desaparece, porque incluso en el silencio, incluso en la distancia, los sentimientos siguen ahí y muchas veces empiezan a intensificarse, lo que nos lleva a una nueva pregunta. Si está sintiendo todo eso, ¿por qué no puede expresarlo? Divinas femeninas. Cuando el divino masculino entra en esa fase de silencio, puede parecer que todo dentro de él también se ha apagado.
sin palabras, sin movimiento, sin emoción visible, pero en la mayoría de los casos es exactamente lo contrario, porque el silencio no es vacío. El silencio es donde comienza el conflicto. Cuando la conexión de llamas gemelas alcanza cierto nivel de profundidad, el divino masculino deja de lidiar con emociones simples. Empieza a enfrentarse a contradicciones, fuerzas opuestas dentro de él que aún no sabe cómo integrar. Por un lado está la conexión, la atracción, el recuerdo constante, la sensación de que lo que vivió contigo fue real, intenso, diferente, algo que no puede ignorar fácilmente. Pero por otro lado está todo lo que esa conexión desafía: sus hábitos, su necesidad de control, su forma de protegerse emocionalmente, la identidad que ha construido durante años. Y eso crea una tensión interna muy fuerte, porque la conexión le pide abrirse, pero todo en él le dice que se proteja. Puede sentir el impulso de acercarse, pero al mismo tiempo sentir la necesidad de alejarse. Puede pensar en ti, pero resistirse a actuar. Puede sentir profundamente, pero bloquear ese sentimiento antes de que salga a la superficie. Ese es el conflicto emocional que no puede expresar. No porque esté ocultando algo intencionalmente, sino porque ni siquiera lo comprende del todo. Para muchos divinos masculinos, esta fase se siente como estar dividido en dos. Una parte de él quiere acercarse, quiere entender lo que está sintiendo, quiere explorar esa conexión, pero otra parte siente miedo. Miedo a la intensidad, miedo a lo que eso implica, miedo a tener que enfrentarse a sí mismo. Y cuando esas dos fuerzas chocan, no aparece claridad, aparece el silencio, porque para hablar necesitaría entender, y entender es justo lo que aún no ha logrado. No tiene palabras para lo que está viviendo. No sabe cómo organizar sus emociones, no puede traducir en lógica lo que siente internamente. Entonces, en lugar de intentar explicarlo, se queda dentro de ese conflicto, se cierra, lo procesa solo, y ese proceso puede ser mucho más intenso de lo que parece desde fuera. Porque mientras tú sientes la ausencia, él siente la presión de lo que no puede resolver. Pensamientos que regresan, emociones que aparecen y desaparecen, momentos de claridad seguidos de duda. Puede cuestionarse todo, a sí mismo, la conexión, lo que sintió, y aún así seguir sintiéndolo. Porque este tipo de conexión no desaparece simplemente porque no se esté hablando. Sigue activa, aunque sea en silencio, y eso crea una ilusión muy fuerte. Desde fuera parece que nada ocurre, parece que él siguió adelante, parece que dejó todo atrás, pero por dentro algo se está moviendo. Aunque sea lento, aunque sea confuso, aunque aún no tenga dirección. Y aquí nace otro gran malentendido. El silencio parece indiferencia, cuando en realidad puede ser sobrecarga emocional, demasiados sentimientos, sin estructura, demasiada conciencia, sin acción, demasiada profundidad, sin claridad, y por eso él permanece en silencio,
aunque siga sintiendo, no porque no haya nada que decir, sino porque aún no sabe cómo decirlo. Y mientras ese conflicto continúa, surge una nueva duda. Si está sintiendo todo esto, ¿por qué el silencio hace parecer que no siente nada? Divinas femeninas. Una de las interpretaciones más dolorosas en esta fase del camino es esta. Si no habla, es porque no siente. Y en la superficie parece lógico, porque en la mayoría de las experiencias humanas medimos el sentimiento a través de la expresión. Cuando alguien siente, lo demuestra. Cuando alguien se importa, se hace presente. Cuando alguien está conectado, lo comunica. Entonces, cuando todo eso desaparece, la mente intenta entender. Empieza a llenar el silencio con significado. Y muchas veces, ese significado lleva a una sola conclusión, que él siguió adelante, que ya no siente lo mismo, que lo olvidó. Pero en la conexión de llamas gemelas, el silencio no sigue las mismas reglas, porque esto no es solo un vínculo emocional, es un proceso interno, y la forma en que el divino masculino vive ese proceso no siempre se refleja en cómo lo expresa. Para muchos divinos masculinos, sentir algo profundo no significa automáticamente hablar de ello. De hecho, cuanto más profundo es lo que siente, más difícil se vuelve expresarlo, porque lo profundo exige algo que él aún está desarrollando: vulnerabilidad, claridad emocional, capacidad de sostener lo que siente sin cerrarse. Y cuando esas estructuras no están listas, lo que sucede no es ausencia de sentimiento, es exceso sin dirección. En lugar de expresar, contiene. En lugar de hablar, guarda. Y desde afuera, eso se ve como ausencia, pero por dentro puede ser intensidad. Este es uno de los mayores desequilibrios entre lo que tú percibes y lo que él realmente está viviendo. La divina femenina siente la energía y espera expresión. El divino masculino siente la energía y se retira para procesarla. Y como ambos están experimentando lo mismo de formas diferentes, se crea confusión, porque el silencio no refleja la profundidad de lo que ocurre dentro de él. Muchas veces la oculta. Hay momentos en esta fase en los que él piensa en ti más de lo que imaginas. Momentos en los que tu presencia aparece en su mente sin aviso. Momentos en los que recuerdos vuelven y emociones se activan en silencio. Pero en lugar de actuar, observa, procesa, intenta entender lo que eso significa. Y este movimiento interno crea algo que no siempre es visible: acumulación. Porque los sentimientos que no se expresan no desaparecen, se quedan, se mueven debajo de la superficie, regresan en momentos de quietud o incluso en medio de distracciones. Él puede intentar enfocarse en otras áreas de su vida, en el trabajo, en la rutina, en lo que es estable. Pero incluso ahí, algo sigue procesando la conexión. Y por eso, el silencio no significa ausencia emocional. Muchas veces significa acumulación emocional, sentimientos que siguen activos,
pero que aún no han sido llevados a la acción o a la comunicación. Otro punto importante es que muchos divinos masculinos no están acostumbrados a manejar emociones complejas. Han aprendido a simplificar, a controlar, a seguir adelante, pero esta conexión no permite eso. Trae profundidad, capas, contradicciones, y cuando alguien no está preparado para sostener ese nivel de intensidad, expresar se vuelve difícil, porque, ¿qué diría? ¿Cómo explicaría algo que ni él entiende completamente? ¿Cómo pondría en palabras algo que va más allá de la lógica? Entonces, permanece en silencio, no porque no haya nada dentro de él, sino porque hay demasiado que aún no ha tomado forma. Y aquí es donde nace otro malentendido. La divina femenina ve silencio y lo interpreta como falta de sentimiento. El divino masculino vive el silencio como procesamiento, y ese desajuste intensifica el dolor, porque lo que no se ve se malinterpreta y lo que no se dice se asume. Pero la verdad es esta: el silencio no significa que dejó de sentir, significa que aún está intentando entender lo que siente, y ese proceso toma tiempo, porque cuanto más profunda es la conexión, más tiempo puede tomar integrarla. Y mientras todo eso sigue moviéndose dentro de él, algo empieza a cambiar, porque los sentimientos que no se expresan no permanecen ligeros para siempre. Empiezan a pesar, y ese peso, en algún momento, comienza a presionar, y eso nos lleva a la siguiente parte de este proceso: cómo el silencio empieza a volverse algo pesado también para él. Divinas femeninas. Hay un punto en esta fase en el que el silencio deja de ser solo distancia y empieza a convertirse en peso. Lo que al inicio parecía espacio, control, incluso una forma de alivio, comienza lentamente a cambiar, porque hay algo muy importante sobre las emociones que no se expresan, no desaparecen, se acumulan. Al principio del silencio, el divino masculino puede sentir cierto alivio. Alejarse reduce la intensidad, tomar distancia baja la presión inmediata, no tener que enfrentar lo que siente le da una sensación de control, sin interacción constante, sin exposición emocional, sin tener que explicar lo que no entiende. Todo parece más manejable. Puede volver a su rutina, a lo que es familiar, a lo que sabe controlar, y por un momento eso funciona. Pero hay algo que él no está viendo completamente. La conexión no se detuvo solo porque la comunicación se detuvo. La energía sigue activa, los sentimientos siguen presentes, solo cambiaron de lugar, pasaron de lo externo a lo interno, y es ahí donde todo empieza a transformarse, porque con el tiempo lo que no fue expresado no fue liberado, lo que no fue hablado no fue procesado completamente, y comienza a acumularse en pensamientos que regresan, en recuerdos inesperados, en momentos en los que algo se activa dentro de él sin una razón clara. Puede estar en medio de su día, ocupado, distraído, enfocado en otras cosas,
y de repente algo lo lleva a ti. Una canción, un lugar, una sensación, y en ese instante todo vuelve, no necesariamente de forma intensa o dramática, pero sí de forma constante. Y lo que él no siempre entiende es que al evitar sentir, también está evitando liberar. Entonces, en lugar de que las emociones pasen, se quedan, se acumulan, capa tras capa. Y con el tiempo, eso empieza a generar peso. Un tipo de presión interna que no siempre sabe explicar, pero que comienza a sentir. Porque por fuera, su vida sigue. Puede parecer normal, puede seguir avanzando, puede mostrarse estable, pero por dentro algo está creciendo. Hay momentos en los que vuelve a sentir la conexión con fuerza, pero no actúa. Momentos en los que piensa en acercarse, pero se detiene. Momentos en los que algo sube, pero lo empuja hacia abajo otra vez. Y cada vez que eso ocurre, la presión aumenta, no siempre de forma consciente, pero sí de forma real, porque las emociones que no se enfrentan, no se resuelven, quedan ahí, esperando, moviéndose en segundo plano, y es en ese punto donde el silencio cambia su naturaleza. Ya no es solo distancia, se convierte en algo que él tiene que sostener, algo que lo acompaña internamente, incluso cuando intenta seguir adelante, porque sostener lo que no se expresa cansa, evitar lo que se siente cansa, postergar lo que necesita claridad cansa, y poco a poco el silencio empieza a pesar, aunque no lo diga, aunque nadie lo vea, aunque él mismo no lo entienda del todo. Empieza a surgir una inquietud interna, una sensación de que algo no está cerrado, de que algo importante quedó pendiente. Y esa sensación no desaparece sola, porque cuanto más intenta ignorarla, más vuelve, no siempre con intensidad, pero con constancia, y eso crea una tensión muy específica. No puede soltar completamente, pero tampoco se acerca. No puede olvidar, pero tampoco actúa. Y se queda en ese punto intermedio entre sentir y no expresar, entre saber y no hacer. Y ese espacio empieza a volverse incómodo, porque lo que antes parecía control empieza a sentirse como carga, algo que lleva dentro sin saber exactamente cómo resolverlo. Y es ahí donde algo aún más profundo comienza a surgir, porque más allá del peso hay una lucha interna que no muestra, una lucha que permanece oculta. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. ¿Qué tipo de conflicto está viviendo dentro de él, sin que nadie lo vea? Divinas femeninas. Cuando el silencio ya lleva un tiempo y el peso empieza a acumularse, algo aún más profundo comienza a formarse dentro del divino masculino. No es solo emoción, no es solo confusión, es lucha. Una lucha interna que rara vez se ve, pero que es completamente real, porque en este punto de la jornada
Él ya no está simplemente evitando la conexión, está viviendo con ella, por dentro, y eso crea una tensión constante. Por un lado, está todo lo que siente, los recuerdos que siguen apareciendo, las emociones que no terminan de irse, esa sensación silenciosa de que la conexión sigue ahí, activa, incluso sin contacto, incluso sin palabras. Pero por otro lado, está todo lo que aún no ha resuelto, sus miedos, sus dudas, su falta de claridad sobre qué hacer con lo que siente. Y ahí es donde nace un conflicto muy específico, porque no está desconectado, pero tampoco está alineado. Siente, pero no actúa. Reconoce, pero se resiste. Percibe, pero se aleja. Y eso lo coloca en un estado difícil de sostener, porque empieza a vivir entre dos versiones de sí mismo. Una parte que está despertando, que siente la conexión, que sabe que esto es diferente, y otra parte que sigue buscando control, que necesita seguridad, que teme lo que todo esto puede implicar, porque acercarse no es solo hablar contigo, es abrirse, es enfrentarse a emociones que ha evitado durante mucho tiempo, es exponerse de una forma que no domina. Y para alguien que no ha desarrollado esa capacidad emocional completamente, eso puede sentirse demasiado. Entonces no avanza, pero tampoco se va. Se queda en el medio, presente internamente, pero ausente externamente. Y ese espacio es uno de los más difíciles de sostener, porque no puede ignorar la conexión, pero tampoco puede vivirla plenamente. Y eso genera momentos de presión interna, momentos en los que todo parece claro por un instante y al siguiente vuelve la duda. Momentos en los que siente el impulso de acercarse y luego se detiene. Momentos en los que reconoce la verdad de lo que siente, pero también siente miedo de lo que eso implica. Y como todo esto ocurre por dentro, nadie lo ve. Tú no lo escuchas. El mundo no lo percibe. Es algo que él carga solo. Y con el tiempo, esa lucha empieza a desgastarlo, porque sostener emociones sin expresarlas consume energía. Evitar pensamientos requiere esfuerzo. Postergar claridad genera tensión y todo eso se acumula. Por eso el silencio puede ser engañoso, porque por fuera parece calma, pero por dentro hay movimiento constante. Pensamientos que van y vienen, emociones que se procesan sin orden, conciencia que crece, sin acción. Y eso puede ser mucho más intenso de lo que parece, porque quien parece tranquilo por fuera puede estar completamente en conflicto por dentro. Pero hay algo importante que empieza a cambiar aquí. Ningún proceso interno se mantiene oculto para siempre. En algún momento, lo que está sintiendo empieza a reflejarse, aunque sea de forma sutil, aunque no sea directo. Pequeñas señales, cambios en su forma de actuar, momentos en los que algo se escapa sin intención. Y esas señales muestran algo clave.
El silencio no está vacío, lo está afectando más de lo que parece, más de lo que muestra. Y eso es exactamente lo que empieza a hacerse visible en la siguiente fase. ¿Cómo puedes notar que, incluso en silencio, él está siendo profundamente impactado por todo esto? Divinas femeninas. Cuando el divino masculino está en esta fase de silencio, puede parecer que nada está pasando, como si todo se hubiera detenido, como si la conexión se hubiera congelado. Pero por dentro, eso no es lo que realmente está ocurriendo, porque incluso sin comunicación, hay señales sutiles, indirectas, pero que muestran que todo esto lo está afectando más de lo que aparenta. El punto es que estas señales no son evidentes, no vienen en forma de palabras, no vienen en forma de explicaciones, aparecen de manera silenciosa, como si algo dentro de él estuviera intentando salir, sin exponerse completamente. Una de las primeras señales aparece en sus pensamientos, aunque no lo busque, aunque no tenga intención de recordarte, vuelves, no como un esfuerzo, sino como algo que simplemente sucede, un recuerdo que aparece, un momento que regresa, una sensación que se activa sin aviso. Y esto suele ocurrir cuando estás solo, cuando todo se calma, cuando ya no hay distracciones que lo mantengan ocupado, porque es ahí cuando lo que fue guardado empieza a moverse. Otra señal aparece en lo emocional. Puede haber momentos en los que siente algo, pero no logra explicarlo. Una sensación de peso, un cambio de ánimo, una percepción de que algo no está cerrado. Y aunque no siempre lo relacione directamente contigo, ese movimiento interno está conectado con lo que sigue procesando. También hay momentos en los que aparece una necesidad silenciosa de saber de ti. Puede mirar tus redes, puede intentar ver cómo estás, puede buscar alguna forma de sentirse cerca sin acercarse realmente. No necesariamente para hablar, sino para mantener un tipo de conexión, porque incluso en el silencio, la conexión no desaparece. En algunos casos, las señales son aún más sutiles. Algo que ve le recuerda a ti, algo que escucha activa una memoria, momentos en los que tu energía parece aparecer en su día sin una razón lógica, y aunque no lo diga, eso deja marca, porque cada pequeño estímulo reactiva algo que él no ha terminado de resolver. Otra señal importante es la inquietud interna, una sensación difícil de explicar, de que algo quedó pendiente, de que hay algo que no está cerrado, y esa inquietud no aparece sin razón. Es una señal de que algo sigue activo, porque si no hubiera sentimiento, no habría movimiento, no habría pensamientos recurrentes, no habría cambios emocionales, no habría esa sensación constante de algo incompleto. El silencio sería neutro, pero cuando el silencio viene acompañado de todo esto, significa que hay algo vivo, algo que sigue presente, aunque no esté siendo expresado. Y es aquí donde muchas divinas femeninas comienzan a percibir algo más allá de lo visible. Empiezan a sentir la conexión de otra forma,
empiezan a notar momentos en los que su presencia parece más cercana, incluso sin contacto físico, porque cuando la conexión sigue activa en un nivel profundo, la ausencia externa no rompe el vínculo, solo cambia la forma en que se manifiesta, pero estas señales no están hechas para ser obvias, son sutiles, requieren atención, requieren sensibilidad, requieren sentir más allá de lo que se ve. Y mientras todo esto ocurre, hay algo aún más importante que empieza a revelarse, porque el silencio no solo lo está afectando a él, también está transformando la forma en que tú vives esta conexión. Y hay algo que necesitas entender sobre esta fase, algo que puede cambiar completamente cómo interpretas el silencio, no como vacío, sino como parte del proceso. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. ¿Qué necesita comprender la divina femenina para no perderse dentro de este silencio? Divinas femeninas. Cuando estás en esta fase de silencio, es normal sentir que estás en uno de los momentos más inciertos de toda la jornada. No hay respuestas claras, no hay movimiento visible, no hay confirmación en el plano físico, y eso genera incomodidad. La mente quiere entender, el corazón quiere seguridad, pero el silencio no entrega ninguna de las dos cosas de forma directa. Y es ahí donde esta fase se vuelve tan difícil de sostener, porque te deja en un espacio donde sientes mucho, pero ves muy poco, y eso puede hacerte dudar de todo, de la conexión, de lo que viviste, incluso de ti misma. Pero hay algo muy importante que empieza a revelarse aquí, aunque al principio no sea evidente. El silencio no siempre significa que algo está mal. Muchas veces significa que algo todavía se está formando, no afuera, sino adentro, dentro de él y también dentro de ti. Porque mientras el divino masculino está procesando todo a su manera, tú también estás siendo llevada a una etapa diferente de tu propio proceso. Una etapa que ya no gira alrededor de intentar entenderlo a él, sino de volver a ti. Al inicio de la conexión, es natural que tu energía esté enfocada hacia afuera. Observas, interpretas, intentas entender cada señal, buscas respuestas en lo que él hace o en lo que deja de hacer, pero en esta fase, el silencio cambia esa dirección, te empuja hacia adentro, te invita a reconectar contigo, con tu estabilidad emocional, con tu centro, y eso no significa que la conexión deja de ser importante, significa que tu relación contigo misma se vuelve igual de importante, porque el silencio crea espacio, y dentro de ese espacio algo empieza a desarrollarse, más claridad, más fuerza interna, más equilibrio. La capacidad de sentir la conexión sin perderte en ella. Y ahí es donde la perspectiva empieza a cambiar. El silencio deja de verse solo como rechazo y empieza a entenderse como redirección, no lejos de la conexión, sino de vuelta hacia ti. Porque esta jornada nunca fue solo sobre la unión con otra persona.
También es sobre alinearte contigo misma. Y muchas veces es en esta fase donde ese alineamiento realmente comienza a profundizarse. Al mismo tiempo, hay algo que necesitas sostener con claridad sobre él. Su silencio no significa que no está siendo afectado, no significa que no está procesando, no significa que la conexión no tiene impacto dentro de él. Como viste a lo largo de este proceso, el silencio puede contener emoción, puede contener conflicto, puede contener transformación, aunque todavía no sea visible. Entonces, en lugar de intentar forzar respuestas en lo que no está siendo dicho, lo que se vuelve más importante es sostener conciencia, confiar en lo que sientes, sin depender completamente de lo que ves. Y es ahí donde algo empieza a cambiar dentro de ti. Dejas de buscar afuera y empiezas a sostenerte dentro. Dejas de depender de la presencia y empiezas a reconocer la conexión desde otro lugar, más estable, más centrado, más consciente. Y eso no significa que dejas de sentir, significa que dejas de perderte en la ausencia, porque en este punto el silencio ya no te controla de la misma forma, ya no define tu estado emocional, se convierte en una fase, no en una conclusión, y desde ese lugar algo muy importante sucede. Te anclas en ti, en tu energía, en tu presencia, en tu propio camino. Y eso cambia completamente cómo vives esta conexión, porque dejas de girar alrededor de lo que falta y empiezas a sostenerte en lo que está presente dentro de ti. Y al final, esta jornada nunca fue solo sobre lo que él siente en el silencio, sino sobre quién te conviertes tú dentro de él. Porque a veces, el silencio que se siente como distancia es exactamente el espacio necesario para que ambos se transformen en la versión de sí mismos que realmente puede sostener esta conexión.